Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque hablaremos de una de las funciones que ya tenemos en nuestro dispositivo que nos hará tener y tomar las mejores fotos. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. En este video puede ser que tú ya lo conozcas, pero les aseguro que más de una persona me he dado cuenta que no conocen esto que tenemos en nuestros dispositivos y que le pueden sacar mucho provecho. Así que vamos a comenzar. No olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales para que podamos estar en contacto. Cualquier cosa lo puedes hacer directamente ahí en mis redes sociales. Así que vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a poner la situación de cómo vamos a hacer las fotos para utilizar esto. Lo primero que vamos a hacer es obviamente irnos a la aplicación de fotos. Estando aquí, como se pueden dar cuenta, en la parte de arriba ya prácticamente todos los iPhone que tenemos actualmente tienen esta funcionalidad que se llama Live Photo o Photo Live. ¿Cómo sabemos esto? Solamente verificamos que tengamos este icono que tenemos en la parte de arriba de color amarillo. Si se dan cuenta, si nosotros lo presionamos, lo desactivamos, y si le volvemos a presionar, pues obviamente va a quedar activada esta posibilidad. ¿Qué es lo que logramos con esto? Logramos que se tomen unos segundos antes y unos segundos después de la fotografía que estamos intentando tomar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a poner aquí un ejemplo de cómo vamos a conseguir estas fotos. Aquí, como pueden ver, pues tengo una caja. Esto no tiene mayor importancia, solamente es para ponerles el ejemplo. Y vamos a tomar el dispositivo y vamos a realizar una foto como si la fuéramos a realizar en movimiento. Entonces, como se pueden dar cuenta, ahí aparece el logo de Live. Vamos a hacerlo ahora de arriba hacia abajo. Y pueden apreciar que pues simplemente tomamos una fotografía muy sencillo. Una vez que hemos hecho esto, aquí es donde viene la parte interesante que nos va a ayudar a conseguir las mejores fotos. Vámonos directamente aquí a la foto que acabamos de tomar. Lo primero que nos podemos dar cuenta es que es una foto live porque tenemos el símbolo aquí, lo que significa que lo vas a poder hacer con cualquier fotografía que tú estés utilizando. Y lo que vamos a hacer es darle la opción que tenemos aquí de editar. Una vez estando aquí en editar, podemos darnos cuenta que pues tomamos una fotografía muy sencilla. Y lo que vamos a hacer es irnos a esta opción donde aparece este mismo simbolito de live aquí en la parte de abajo, y lo vamos a seleccionar. Como podemos ver, vamos a poder ver varios fotogramas que se tomaron al mismo tiempo de una misma fotografía. Obviamente aquí por inteligencia artificial nos selecciona una por defecto, pero nosotros vamos a poder checar cada una de estas fotografías que se tomaron y vamos a poder encontrar la que más nos agrade. Como se pueden dar cuenta, aquí el que tiene el puntito es la que seleccionó el iPhone en automático, y pues obviamente esta foto no es la mejor que podemos utilizar. Pero si nos vamos a la parte de atrás, vamos a poder ver que aquí tenemos una mejor foto porque está más centrada y se ve mucho mejor. Ya lo único que tendremos que hacer aquí es seleccionar la opción que dice como foto principal, y de esta manera se pueden dar cuenta que ya me la deja fija y solamente le damos en la opción de OK y ya tenemos la foto como si fuera la foto principal. ¿Cuál es la ventaja de esto? Muchas veces cuando tomamos una fotografía lo que hacemos es tomar varias al mismo tiempo y no conseguimos el resultado que queremos porque pues lamentablemente el software de nuestro iPhone no selecciona la mejor foto, y de esta manera te aseguro que más de alguna foto que tengas en tu carrete que no te gusta, si te vas a esta opción de Live vas a poder encontrar aquella que se ve mucho mejor o te agrada más, y vamos a poder conseguir la mejor foto. De todo, la parte más importante de este video es tú qué opinas. Ya sabes que en la parte de los comentarios déjame saber tus opiniones y comentarios respecto a esta aplicación. Dime si ya lo sabías, si ya lo has utilizado y qué opinas de este truco que te traje en esta ocasión. Tampoco olvides suscribirte, ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla. Y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.